De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un ejercicio de opinión pública donde junto con periodistas de otros sistemas de meganoticias en el país, opinamos sobre esos temas que creemos interesan a la sociedad y cómo los percibimos desde las regiones donde estamos. Le doy la bienvenida con gusto a un compañero periodista que respeto y aprecio mucho. Andrés Villarreal, ¿cómo estás desde Culiacán, Sinaloa? Muy bien, Víctor Hugo, un saludo y un abrazo. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Andrés y un servidor hablaremos sobre el trabajo que publican hoy dos destacados columnistas, Alejandro Opp en El Universal, hablando sobre seguridad, y Yuridia Sierra en Excelsior sobre los desmentidos de algunos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Y analizaremos en tiempos similares el tema de la Guardia Nacional, los cambios que se pretenden en la Suprema Corte de Justicia y la lectura que arrojan los sucesos en torno al movimiento en redes sociales MeToo, que sabemos denuncia casos de hostigamiento sexual. Comenzamos. Hoy en El Universal, Andrés, el analista en temas de seguridad Alejandro Opp, bajo el título "No dan los números, señor presidente", publica una serie de cifras y datos que refuerzan la señal de que no ha frenado la escalada de violencia homicida en el país. Explica por qué no se puede y no se podrán, dice, tener los elementos necesarios para las tareas de seguridad que se demandan en el país. ¿Coincides? Bueno, creo que desde hace tiempo Alejandro Opp ha manejado este argumento básico, que es la necesidad de que el gobierno federal mire también hacia las policías municipales y las policías estatales y las fiscalías de cada una de las entidades federativas, porque solo la Guardia Nacional no será una respuesta a la escalada violenta que ha tenido el país. Y ha hecho este cálculo que hace el día de hoy con respecto a la proyección del número de elementos que pudiera tener la Guardia Nacional, la necesidad que tiene el país de un cuerpo nacional, pero al mismo tiempo cómo va a ir creciendo de la nada este cuerpo, y los números siguen sin salirle. Al menos la proyección que hace el gobierno y la proyección que hace él como uno de los, yo diría, de los 5 más importantes analistas de seguridad en México, que no dan estos números. Creo que la situación de los homicidios no cede, pese al argumento que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Los números son bastante claros. Y en ese sentido, pues va a ser muy difícil que la Guardia Nacional de un día para otro dé resultados. Que mucha de la responsabilidad, Andrés, yo creo también, y se debe de asumir, y no se ha insistido, y creo que es fundamental, es la responsabilidad que tienen los gobernadores. Y en ese sentido, bueno, los alcaldes, pero finalmente creo que son los gobernadores quienes en este largo proceso de inseguridad que hemos vivido, creo que tienen una factura pendiente y una gran responsabilidad al no haber capacitado a sus policías como debiera ser. Pues no, yo no diría mucha de la responsabilidad, toda la responsabilidad. En el caso de los asesinatos es un delito del fuero común. De hecho, la gran mayoría de los delitos de alto impacto en este país son del fuero común. Estamos hablando de robo de autos, extorsión, secuestro, robo bancario y, por supuesto, los homicidios. Son de competencia todos ellos del fuero común. Bueno, sin embargo, desde hace tiempo el gobierno federal se ha involucrado en un asunto, primero, que no le compete, y segundo, que no ha podido resolver. De ahí la argumentación entonces que la Guardia Nacional, la estrategia ya cambió, lo hemos Andrés. dicho muchos, la Guardia Nacional por sí sola no dará una respuesta. Sin embargo, creo que la solución creo que vamos por buen camino si tomamos en cuenta esto. Ya no se están persiguiendo a los grandes capos. Ahora lo que se está tratando es de abatir precisamente ese tipo de delitos que son los que lastiman a la sociedad. Creo es el camino correcto, ¿no lo consideras así? No, por supuesto que no. No creo que sea el camino correcto que el Estado abandone una facultad esencial, que es tener el panorama completo con respecto a las organizaciones delictivas. Que se persigan o no a los grandes capos, pero no es contra los grandes capos. Que es un gran error. Yo no creo que los grandes capos sean el problema. Lo son para los Estados Unidos, pero no para nosotros. Para nosotros, quien nos roba el auto, quien nos asalta, quien nos asalta en casa. No, estás equivocado, Víctor Hugo. Lo es esencialmente para toda la sociedad, las organizaciones delictivas, porque no se dedican únicamente al tráfico de drogas, se dedican a una serie de delitos que afectan a toda la sociedad. Todas las organizaciones delictivas de este país se dedican al robo de autos, se dedican a los homicidios, se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de personas. No, quiero seguir, Víctor Hugo. No es cierto, adelante.
Tú lo vives, tú lo vives día a día, pero yo sí considero que estamos en el camino correcto. Ahí la dejamos para ver qué opina quienes nos van siguiendo. Una segunda columna en Excelsior, bajo el título Los Desmentidos, Yuridia Sierra da cuenta de los reveses que Andrés Manuel López Obrador le ha dado a algunos colaboradores. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es inherente a Andrés Manuel López Obrador esta forma de gobernar que a muchos no les gusta y que ha provocado este contrapunteo entre parte de su gabinete. Los que menciona la columnista no son los únicos, hay muchísimos más. Nada menos hace un par de días ya se hablaba de la renuncia de Marcelo Ebrard, por ejemplo. Desde hace tiempo están hablando de la renuncia del propio secretario de Hacienda, justamente por los desmentidos que hace Andrés Manuel López Obrador. Pero quizás si nos vamos un poco más al fondo, porque lo que vemos no siempre es la realidad completa. De hecho, nunca es la realidad completa, claro, lo que alcanzamos a ver. Siempre hay por ahí puntos política, oscuros, puntos ciegos. Sí, hay un punto esencial en esta argumentación de, por ejemplo, digamos, de la tenencia, del impuesto sobre la tenencia, que desde hace tiempo llevaba esta bola de nieve que se había convertido en la opinión pública con respecto a el rechazo al pago de la tenencia, y que en todos los estados prácticamente pues no se eliminó. En algunos le pusieron tasa cero, en otros en realidad lo que hace el gobierno es que la subsidia, porque recuerda que está relacionado con la entrega de recursos por el orden federal. Entonces cada estado buscó el mecanismo. Hacienda está haciendo su trabajo, creo que es tratar de recaudar más. No, el problema está en el compromiso que se hizo de no a través de más impuestos. No, estoy de acuerdo en que ellos dicen su realidad. Lo cierto, pero también no sé si estás de acuerdo con esto, debilita el papel de sus funcionarios. Oye, si tú me desmientes un día y al otro también, ¿dónde voy yo quedando como responsable o subsecretario de la Secretaría de Hacienda en este caso? O en el caso de Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad, o en los otros tantos que los ha descalificado. Creo que debilita al gabinete. Podría debilitarlo, esa podría ser una lectura, o la otra pudiera ser que hay una discusión en el interior de los gabinetes con respecto a algunos temas, entre ellos los que desmiente el propio Andrés Manuel López Obrador. En un sistema como el que tenemos nosotros, presidencial, es obvio que la última decisión la tiene el presidente, no la tiene el secretario de Hacienda, Víctor Hugo, no la tiene el secretario de Relaciones Exteriores. Sí, la última decisión la tiene el presidente. Claro, estoy de acuerdo. Si no le gusta... Pero ¿sabes qué? También pienso que es el costo que se está pagando. Es como si tú fueras mi jefe, Víctor Hugo. Es como si tú fueras mi jefe y yo tuviera una diferencia contigo en cualquiera de los temas, diera mi posición, luego tú me desmientes y yo, pues, ¿qué voy a hacer, Víctor Hugo? Me voy a quedar callado, llegado el momento. Sí. Eres mi jefe. No, pero te voy a decir algo, al final de cuentas el mensaje que se manda es que no hay una coordinación, y finalmente, aunque sea el jefe Andrés Manuel López Obrador, pues no deja de mandar ese mensaje de caray, no me estoy comunicando. En fin, ahí dejamos también ese tema que da para mucho y que seguramente... No, y vas a ver, hoy, sin mal no estoy, hoy o mañana va a volver a salir otro descalificado. Pero en fin, sin duda va a dar para seguir platicando. Oye, hablemos de algo también. En estos días se da un avance importante con el nombramiento de quien dirigirá la Guardia Nacional y con ello una nueva estrategia en materia de seguridad. La apuesta del gobierno federal para resolver este alto grado de violencia que azota el país desde hace ya varias décadas es esa. Como dato, tú lo tienes, tú lo vives, el 2018 fue el año más violento del que se tenga registro. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿La Guardia Nacional, una esperanza? Bueno, creo, lo hemos dicho en varias ocasiones, la Guardia Nacional por sí sola no puede ser una estrategia. Tú decías, es una estrategia. Yo creo que debe ser solo parte de la estrategia. El problema en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que no nos han explicado ninguna estrategia. No es nuevo, tampoco Peña Nieto explicó cuál era exactamente su estrategia de seguridad, mucho menos Felipe Calderón. Hay que recordar todos los problemas que enfrentó el sexenio de Felipe Calderón en materia de seguridad. De hecho, ahí está el inicio de esta espiral violenta que tenemos ahora. La Guardia Nacional, entonces, va a ser un gran cuerpo, y precisamente por su tamaño va a ser muy difícil
que logre rápidamente integrarse. Es como si quieres mover una locomotora, por ejemplo. Inicia muy lentamente, tan lento que va a ser muy difícil que arranque, aún con el número de elementos que se le van a sumar tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina. Va a ser eso complicado. Sin embargo, y con todo y los datos complejos, ¿no?, que hay en materia de los homicidios. ¿Relativo por qué? Bueno, vuelvo a insistir, Andrés, vuelvo a insistir. Si no se cuenta con el apoyo de los gobernadores, que muchas veces son muy mustios y mañosos y lo dejan caer, va a pasar lo mismo que con Calderón. Se va a quedar solo en esta lucha, Andrés Manuel López Obrador. Pero si logra meter orden en los estados y empuja a los gobernadores y los gobernadores a los alcaldes y se trabaja realmente en esto, creo que podremos salir. Es un asunto de competencias, creo, no es, y político también, ¿no? Tú ves, describes la parte política, es decir, que también los gobernadores colaboren, pero es un asunto de facultades. Los gobernadores tienen la facultad en sus policías estatales y ya no en sus fiscalías, porque son autónomas, pero sí en sus policías estatales y una gran influencia, digamos, en sus policías municipales, que en teoría no son de su competencia, corresponde a cada uno de los municipios, pero en la realidad tienen una gran influencia. Creo que ahí está la parte fundamental. México no ha sabido construir policías confiables, fuertes, sólidas. La gran realidad de este país es que las más de 2,000 policías municipales están infiltradas en su gran mayoría, o las otras solamente son un adorno. Pero estás generalizando al decir México no ha sabido construir. Yo le pondría nombres y te diría, los gobernadores no han sabido o no han querido construir. Se han lavado las manos, le han dejado todo el problema a la federación. Le pasó a Calderón, le pasó a Peña Nieto. Temo que ahora le pase a Andrés Manuel. Puede ser un riesgo. No estoy generalizando. Creo que todos los informes indican que ningún municipio y ningún estado ha sabido a construir una verdadera policía. ¿Yucatán? Bueno, es decir, oye, Coahuila también ahí vamos dando resultados, ahí donde la ves después de un periodo violento estamos tratando de componer las cosas, pero bueno, es cierto, la mayor parte de los gobernadores y los estados salen reprobados. Bueno, pero vamos a hablar un poquito también de seguridad, pero hablar también con algo que va relacionado, estarás tú de acuerdo, que es el tema de la justicia. En estos días se discute aumentar de 11 a 16, si mal no tengo el dato, el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se dice que es para fortalecer a este máximo órgano del Poder Judicial y para atacar con más eficiencia la corrupción, pero también hay quien dice es un plan mañoso de Morena para controlar este poder. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que, digamos, en el fondo, el planteamiento que hace Ricardo Monreal va en el sentido de que el Poder Judicial necesita una revisión. Creo que todos los poderes necesitan una revisión. Hubiese sido más interesante que Morena empezara por el Poder Ejecutivo, pero bueno, va con el Poder Judicial. La conformación de la Corte en este momento, y voy a otro de los argumentos que también hace Monreal en esta iniciativa, y va en el sentido de la equidad de género. Y si revisamos los números, más o menos una quinta parte del Poder Judicial está conformado por mujeres, solo una quinta parte. Estamos hablando de jueces, magistrados en los tribunales distritales o los tribunales de circuito, pero la Corte, Víctor Hugo, solamente tiene 2 mujeres. De los 11 ministros, solo 2 son mujeres. Pero no creo, Andrés, con todo respeto, no creo que eso sea... No creo que sea ese el punto medular de este asunto. En el fondo estamos hablando de un poder, y debes de estar de acuerdo conmigo, que ya tiene un largo historial de abusos y de excesos, corrupción, nepotismo, dictados a modo, soluciones a modo. Hombre, yo creo que sí hay que meter orden. El problema es de que se defienden diciendo que son autónomos y no los puedes tocar. Bueno, son demasiadas cosas lo que está diciendo, creo no estar de acuerdo en su gran mayoría, pero, por ejemplo, estoy describiendo la iniciativa que está proponiendo Morena, que quiere argumentar la equidad de género, como mencionaba hace un momento. El punto que ha causado mucho más ruido va en el sentido de aumentar el número de magistrados,
de 11 a 16. Y el punto más grave, por supuesto, está en cómo se van a seleccionar a esos 5 nuevos magistrados. Ese es el punto esencial, porque entonces estaría Andrés Manuel López Obrador prácticamente nombrando al mayor número de magistrados de la Suprema Corte que cualquier otro presidente en la historia moderna. Y con ello controlando y de alguna manera capturando los poderes, ¿no? Yo creo que es un riesgo. El problema está que, por un lado, sí hay que meter orden, sí hay que reacomodar este poder que es fundamental, pero por otro lado, ¿cómo lo hacemos sin intervenir directamente y sin afectar su independencia? Sí, claro, yo creo que ahí está el punto fundamental, Víctor Hugo. Creo que lo ha definido muy bien José Woldenberg hace un par de días en una columna. Él lo habla, colonizar las instituciones, es la descripción que hace. Colonizar, y creo que la tendencia o el mensaje que manda el gobierno federal y Morena, por supuesto, en este sentido, es que está buscando colonizar al Poder Judicial, y eso sí sería gravísimo. Hay que reflexionar si realmente una sala especial anticorrupción debiese estar en la Suprema Corte de Justicia o debiera estar en otro lado. Bien, pues ahí va a quedar y vamos a ser testigos. Espero que lo podamos comentar en un futuro, si realmente fue un acto de un manotazo para controlar o realmente para meter orden en un poder que sí lo necesita, porque sí hay excesos. Y hablemos de otro tema de justicia, de otro tipo de justicia, Andrés, una especie de justicia social de redes. Esta semana la muerte del bajista Armando Vega Gil desató una crisis en las redes sociales en contra y a favor del movimiento conocido como Me Too, una especie de Yo También, un movimiento que pretende denunciar las agresiones sexuales del que son víctimas las mujeres. Pero también las opiniones están a favor y en contra. Abuso, uso y abuso. ¿Qué opinas? Bueno, yo primero que todo no hablaría de justicia como tú lo estás mencionando. Esto no es justicia, en todo caso sería justicia sumaria. Y porque no es vinculante, una red social no es vinculante con ninguna otra acción, excepto por supuesto en el desprestigio que representa para la persona que ha sido señalada y que no tiene forma de defensa. Sin embargo, por supuesto hay que admitir que una serie de abusos que se han cometido contra las mujeres, particularmente en México, son más que evidentes. Es un asunto cultural que no ha sido defendido por ninguna institución y que ha encontrado un desfogue importante en las redes sociales. A través de este movimiento como Me Too, que ha surgido en otros países también, empezaron a hacerse señalamientos en industrias especiales, en la del cine, y acá en México pues se tomó a los periodistas, a las áreas académicas, etcétera. Pero no es justicia eso, en todo caso justicia sumaria. A ver, pero no, yo sí creo que es un poco de justicia. A ver, es cierto, no es la justicia total, es una justicia sumaria, pero ¿no crees tú que el desprestigio aún así se puede considerar como una especie de justicia en un país donde sabemos la justicia no siempre se ejecuta como debe de ser? Creo que el desprestigio es uno de los más altos castigos. Conformarse una reputación es un castigo social. Víctor Hugo, tú y yo lo sabemos porque ser periodista básicamente depende de eso. Entonces, sí es un gran castigo, por supuesto, pero creo que cualquier criminal tiene derecho a defenderse. El problema de la red social es que primero te lanza la mierda y después, ¿cómo te limpias? O sea, no hay forma de limpiarse y nadie puede asegurar si realmente son culpables o no. Sí, estoy de acuerdo, pero yo más bien criticaría el concepto de anonimato, ¿no? Ahí se ha puesto mucho el énfasis. ¿Se vale en el anonimato hacer un señalamiento argumentando de que si no tú vas a ser revictimizado o revictimizada? Yo creo que en este caso de lo que tiene que ver con el hostigamiento sexual, violaciones y todo, creo que es muy válido el anonimato. De hecho, es hasta necesario este anonimato. En México hay una gran dificultad para que las mujeres denuncien el abuso sexual en sus trabajos o el hostigamiento en los propios trabajos. Es por demás conocido que muchos de los jefes influyen justamente con las mujeres. Sabemos de la gran disparidad que hay con respecto a los salarios, por ejemplo, mismo trabajo, pero no mismo salario entre mujeres y hombres. Eso es por demás sabido. Decíamos hace un momento, Víctor Hugo, el caso de la Suprema Corte, solamente 1/5 parte de su personal son mujeres, solo 1/5 parte en un país que tiene mitad hombres, mitad mujeres.
Es cierto, en este sentido sí coincido contigo y hace falta mucho trabajo para llegar a una cuestión de equidad de género en este país. Y este tema, para bien o para mal, pero ya se puso en la mesa y yo creo que también nos va a dar mucho para comentar en el futuro. Y en lo que respecta a lo anterior, podríamos decir que estamos ante un nuevo estilo de gobernar en donde se están dando manotazos, estira y afloja, y vamos a ser pues testigos presenciales, lo vamos a vivir tú y yo seguramente, de qué manera gobierna Andrés Manuel López Obrador y si nos va, si es para bien o es para mal. En fin, no está dicha la última palabra, lo estamos viviendo y estaremos atentos. Gracias, Andrés, te mando un abrazo hasta allá, hasta Culiacán. Gracias a ti. Y a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado en este apretado resumen y discusión de temas que creemos están en el ánimo de la opinión pública. Lo espero en una próxima. Soy Víctor Hugo Hernández. Lo mejor por venir.